Bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto que he llamado Greta Wins. Para los que ya me conocen y están con nosotros desde el inicio, 1.000.000 de gracias. Y si es la primera vez que está en este canal y al final del vídeo le gusta y le resulta útil, le invito a que se suscriba y active la campanita para que no se pierda ni un solo tutorial que suba de ahora en adelante. Para este tutorial solo necesitaremos hilo y gancho. En este caso yo estaré utilizando un hilo Sinfonía número 8 y un gancho de 2.0 milímetros. Perdone que se ha borrado un poco, pero es de 2.0 milímetros. Y además estaremos utilizando una hebra de un hilo de diferente color con el que vamos a tejer, que nos servirá de marcador. En este tutorial quiero enseñarles cómo subir de forma recta a partir de un círculo. Yo utilizo dos formas y son las que les estaré compartiendo. Una es tomando la hebra trasera y otra con un punto revés. Esto suele utilizarse mucho, por ejemplo, en las piernas o en los zapaticos de los amigurumis. Entonces, para aprender estas formas de hacer el punto, necesitaremos hacer un círculo. Para ello iniciaremos con un anillo mágico. Si aún no sabe cómo hacer el anillo mágico y otros puntos básicos para aprender a hacer amigurumis, en la descripción del vídeo le estaré dejando los diferentes enlaces a los vídeos de este curso. Entonces, hacemos el anillo mágico y lo aseguramos. Una vez listo el anillo mágico, haremos 8 puntos bajos dentro de él. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y una vez listos los 8 puntos bajos podremos cerrar el anillo. Recuerden alar bien hasta que se cierre el centro del círculo, tan fuerte como puedan. Ahora, antes de hacer la segunda vuelta, pondremos nuestro marcador. Recuerden un hilo de un color diferente y que no sea más grueso que el que estén utilizando para que no les vaya a dejar agujero. Entonces, en la segunda vuelta haremos 8 aumentos. Recuerden que los aumentos es hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Aquí estaremos trabajando en espiral, que es como tejo la mayoría de los amigurumis. Entonces, uno, otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. 1, 2 juntos, tendremos 2 aumentos y así continuaremos hasta terminar nuestros 8 aumentos y la vuelta la terminaríamos con 16 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en la vuelta 3, recuerden poner el marcador primero que todo. Haremos un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta, o sea, lo repetiremos 8 veces. Un punto bajo y en el siguiente punto haremos un aumento. 1 y 2 puntos juntos. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y así durante toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Esta vuelta la terminaremos con 24 puntos. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo,
un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y aquí hemos acabado la vuelta. Ahora sí, en la vuelta 4 estaremos trabajando puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Cuando hicimos las disminuciones invisibles, estuvimos trabajando con las hebras delanteras. Recuerden que tomábamos una aquí y la siguiente, ¿verdad? Esas son las hebras delanteras, las que están de este lado de esta cadenética que se forma. Esta es la delantera y esta es la trasera. Entonces, el punto bajo se sigue haciendo de la misma manera, solo que esta vez será tomando la hebra trasera. Insertan el gancho aquí, no como solemos insertarlo normalmente, que es acá, no, aquí. Insertan, toman lazada y la pasan por esa hebra, toman lazada otra vez y cierran su punto bajo. No olviden poner el marcador, aunque con el tiempo, cuando hagan este tipo de punto, tomando hebra trasera o delantera, verán que es muy fácil detectar dónde fue que comenzamos la vuelta. Pero esta vez pondremos el marcador. Entonces insertamos el gancho, tomamos hebra, la pasamos por esa hebra, tomamos lazada otra vez y la pasamos por las dos, formando nuestro primer punto bajo, tomando solo la hebra trasera. ¿Ven que es bien sencillo? Ya que han aprendido el punto bajo. Y así pueden realizar medios puntos altos y puntos altos también, porque lo único que varía es dónde van a insertar el gancho para tomar la primera lazada. Entonces vamos a continuar haciéndolo. Insertan tomando la hebra trasera, toman lazada, la pasan por esa hebra, vuelven a tomar lazada y la pasan por las dos hebras que tienen en el gancho para formar el punto bajo. Y así continuaremos toda la vuelta haciendo puntos bajos sin aumento ni disminución, tomando solo la hebra trasera. A ver cuántos llevamos ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Voy a soltar un momento y aquí pueden ver cómo, ya que no hicimos aumento, pues la vuelta se va a comenzar a cerrar. Pero se va a comenzar a cerrar de una forma diferente porque se va a ver más plano. Por eso se utiliza mucho en las piernas de algunos animales, por ejemplo, que nos gustaría que quedara así como más rectico. Esta es una forma, o sea, tomando la hebra trasera. Pero ahora les voy a enseñar otra forma que queda más recto todavía. Podemos pasar a hacer entonces el punto revés o punto bajo revés, porque estaremos utilizando el punto bajo, pero vuelvo y les repito, se puede utilizar el medio punto alto, el que ustedes deseen, el que necesiten en ese momento para el amigurumi que esté haciendo. Entonces, para hacer la otra forma,
Vamos a zafar aquí para no tener que hacer otro círculo. Vamos a zafar toda esta vuelta solamente, la vuelta 4. Ajá, aquí es donde tenemos el marcador. Entonces, ¿en qué consiste hacer un punto revés? No vamos a marcar porque si no va a ser un poquito complicado. Ya podemos quitar esta hebra. El punto revés no es más que tomar el punto de la vuelta anterior de la siguiente forma. Introducen el gancho por detrás, aquí. O sea, este sería el siguiente punto, ¿cierto? Este de acá. Sería nuestro siguiente punto. Pues ese punto lo vamos como que a abrazar desde atrás. Insertamos el gancho acá, de este lado del punto, y lo vamos a volver a insertar en el otro lado del punto. De esta forma, miren cómo se ve por detrás. Lo estaremos como que abrazando por detrás, por eso es revés. Aquí, una vez que lo hemos agarrado de esta forma, vamos a tomar la lazada y extraerla. Y volvemos a tomar la lazada y terminamos el punto bajo. Vamos a repetir otra vez para que puedan ver mejor. Perdón. Ok. Entonces, insertan el gancho de un lado del punto. Pueden virar un poco la punta, creo que les puede ser fácil así. Y lo vuelven a insertar en el otro lado del punto. O sea, es como abrazando. Vean aquí, lo tienen aquí insertado y lo van a sacar por el otro lado del punto. Si lo ven por atrás, es tomando esta parte del punto por detrás. Toman la lazada y hacen el punto bajo. Repitámoslo otra vez. Vamos a hacerlo por detrás. Insertan, miren el gancho y lo van a sacar por acá. Espero que puedan verlo bien. Ahí hacen el punto bajo. De esta forma les va a quedar la parte de arriba de los puntos de la vuelta anterior, lo que forman las cadenetas, así le llamamos, les van a quedar así, bien bonitas, se van a marcar. Vamos a seguirlo repitiendo. Insertan acá. Voy a abrirles un poco el punto. Esto no se le hace a los amigurumis, pero yo lo que quiero es que vean dónde estoy insertando el gancho. Y lo vuelven a insertar en este lado del punto. Toman la lazada y hacen el punto bajo. Insertan, abrazan el punto bajo, toman la lazada y lo pasan. Y así haremos toda la vuelta. Y pueden deshacerlo y volverlo a hacer para practicar. Siempre que hay zapaticos de por medio, me gusta utilizar este punto. ¿Ven cómo se va formando la cadeneta aquí? Porque lo estamos abrazando por detrás. ¿Ven? Bueno, este es el punto revés. Existe también el derecho, que en vez de abrazarlo por detrás, se abraza por delante, pero ese en los amigurumis, la verdad que no suelo utilizarlo. ¿Pudiera enseñárselos también? Sí, se los voy a enseñar también. Pero primero acabemos con este. Repito, el derecho no lo utilizo.
en los amigurumis, pero a modo de conocimiento se los voy a compartir. Entonces así vamos a terminar toda la vuelta para que vean el resultado final. En total serían 24 puntos revés. No lo marqué, pero se van a dar cuenta que es fácil de distinguir dónde fue que iniciamos. Vean, este es el último que nos queda. Porque ya aquí fue donde abrazamos nuestro primer punto bajo de la vuelta anterior. Entonces, lo importante acá es que vean el resultado de cómo queda bien recto. ¿Ven? Esto es lo que se logra con el punto revés. A mí en lo personal me encanta. Me encanta. Por ejemplo, un animal con el que queda muy bonito es con un caballo, porque por los cascos pues son así rectos. Solo por ponerles un ejemplo. Y ya una vez que continúan tejiendo, si lo quieren hacer para practicar, y así ven cómo se ve más todavía el trabajo recto y queda bien bonito. Entonces les voy a enseñar el punto derecho. Entonces aquí zafé la vuelta hasta donde inicia la vuelta 4 una vez más para mostrarle el punto derecho, punto bajo en este caso derecho. Vean, es tomándolo por delante, insertan en este lado y lo sacan por el otro lado. Toman lazada, vuelven a tomar lazada y terminan el punto bajo. Vean que para los amigurumis no es muy utilizado, pues no sé qué haría con este punto derecho en los amigurumis, tal vez para alguna ropa o algo así. Sí quedaría bien, pero no, hasta ahora no le encuentro uso. Veamos qué forma da. Vamos a dejarlo hasta acá. Pues también queda recto, claro que sí, pero sería por la parte revés de nuestro trabajo, porque la parte bonita es esta, es el derecho de nuestro tejido, entonces sería por la parte revés. Hay tejidos que son así, no lo utilizo, no tengo el conocimiento para enseñarles, pero sí hay tejidos que la parte derecha consideran esta la parte derecha. Tal vez para ese tejido sí, en vez del punto revés se utilice el derecho, pero no les estoy enseñando eso porque no tengo el conocimiento para compartírselos. Yo he realizado las dos muestras, una con el punto tomando la hebra trasera y otra con el punto revés. He hecho la vuelta 4, fue donde agarramos la hebra trasera en este caso, y hice una vuelta más de puntos bajos tomando normalmente, y así quedan. Ven, queda como una rayita aquí, que es la hebra delantera que nos quedó. Sin embargo, haciendo el punto revés nos queda la forma de una cadena. ¿Por qué? Porque nos quedan las dos hebras
hacia nosotros. Recuerden que lo tomamos por detrás. Entonces he querido mostrarles las dos formas para que puedan comparar y ustedes realícenlo igual en dos muestras diferentes para que así se den cuenta en sus manos de la diferencia entre ambos puntos ya una vez terminado. Y así hemos terminado este tutorial. Espero ya haya sido de su agrado y les haya resultado útil. En el próximo tutorial continuaremos aprendiendo, aunque he de confesarles de que ya estamos en la recta final de este curso. Y pues nada, si les gustó recuerden dejarme una manito arriba y su comentario, que lo aprecio muchísimo. Y si aún no se ha suscrito a este canal y el vídeo le gustó y le resultó útil, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!